Buenos días. Bueno, como ya presentó el doctor Vidales, el nombre de la investigación es Evaluación de la producción de orégano, poliomita longiflora en 2 sistemas de cultivo. Mi nombre es el ingeniero Pablo Rodríguez. Mi comité de asesores está formado por mi asesora, la doctora Juanita Aranda Ruiz, coasesores Emilio Olivares Sainz y el doctor Ernesto Javier Sánchez Alejo. Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que es la introducción, objetivos, metas, hipótesis, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, calendarización y actividades extracurriculares. Bueno, a manera de introducción tenemos que el orégano en México es un recurso forestal no maderable, forma parte de esta y otras plantas aromáticas, brindan la economía de poblaciones marginadas. Y bueno, el sabor y aroma característico de estas plantas se debe a la presencia de aceites esenciales. Y bueno, debido a que cuando se ejerce una sobreexplotación de estos recursos, es necesario llevar a cabo una domesticación. Y bueno, en México el principal orégano comercializado pertenece al género Lipia, en los que tenemos el orégano conocido como chino, que es Lipia berlanderi, Lipia gabriolens. Bueno, como ya lo mencionó el doctor anteriormente, existen varios estudios sobre él, pero aún así faltan estudios. Y bueno, se cosecha principalmente en los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua. Y bueno, el otro orégano que pertenece a Poliomyta longiflora, conocido como orégano liso, que es el que se encuentra aquí en la región, que se encuentra en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Y bueno, en cuanto a los sistemas de cultivo para su domesticación, se cuenta ahorita actualmente con diferentes tecnologías, que puede ser el establecimiento del cultivo en cielo abierto, en malla sombra e invernadero, entre otros. Y estos pueden brindarle o aumentar la calidad del producto que se pueda generar. Y bueno, aquí tenemos que el orégano chino, Lipia berlanderi, es el que se ha estudiado más en México, es el más comercializado. Existen ya cultivos comerciales y la propagación se realiza a través de estacas. Tiene una amplia capacidad reproductiva y se han encontrado estudios de que no se ve afectada esta capacidad por las diferencias climáticas. Es tolerante a diferentes niveles de salinidad. Y bueno, el precio de este producto en seco oscila entre los 25 pesos por kilo. Y bueno, algunos otros estudios realizados ya en este cultivo en cielo abierto y malla sombra, se ha encontrado que se obtiene un mayor rendimiento en verde, se obtiene mayor diámetro, altura, número de tallos, y se ha encontrado que responde bien a fertilización orgánica de 30 toneladas por hectárea. Y bueno, los componentes de los aceites esenciales tenemos el carbacrol y el timol, y a estos se les atribuyen diferentes características, como son antisépticas, tónicas, diuréticas, digestivas, antiasmáticas, entre otros. Y bueno, como efecto antimicrobiano, se ha encontrado que reduce la inhibición de E. coli en concentraciones del 0.05% de aceite esencial. Y también en estudios como antioxidantes se ha encontrado que mediante el método de PPH tiene más eficiencia que el ácido ascórbico de la vitamina C, con digamos en pequeñas dosis de 0.01 microgramos por mililitro. Y bueno, también otros estudios se han encontrado en diferentes plantas aromáticas, evaluando 39 Zeng y Wang, que tiene amplia capacidad antioxidante. Y bueno, también se ha encontrado actividad contra Fusarium oxysporum en semillas de tomate, en concentraciones del 0.5% diluido en Twin 20. También el causante de la pudrición tejana se ha encontrado in vitro, que el aceite en concentraciones de 150 partes por millón inhibe en su totalidad el crecimiento de este hongo. Y bueno, otros estudios, estos en orégano griego, se ha encontrado actividad inhibitoria de las enzimas acetilcolinestirasa y butilcolinestirasa. Estas enzimas son presentes en lo que es el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Esto lo atribuyen a sus componentes, que es el timol y el carbacrol. Y bueno,
aquí el orégano poliominta, que es el más comercializado en esta región del país. Se extrae de poblaciones silvestres, es un recurso económico para los pobladores de estas regiones, principalmente de higueras. Y bueno, se ha encontrado que tiene una recolección de 5 kilos diarios por persona, por lo que se considera un producto sobreexplotado. Y bueno, se basa a partir de poblaciones silvestres, en la cual se reporta una producción de 13 kilos por hectárea. El precio de este producto en seco llega a oscilar entre los 240 pesos por kilo. Y bueno, por esta razón nos hemos planteado los siguientes objetivos, que es evaluar la productividad del orégano poliominta en 2 sistemas de cultivo, bajo malla sombra y cielo abierto, y determinar la producción de aceite de orégano en estos mismos sistemas de cultivo. Como metas tenemos el brindar la estimación estacional de la producción de orégano cultivado en estos sistemas. Y bueno, como hipótesis tenemos que la producción foliar y la cantidad de los aceites esenciales de orégano liso varían bajo diferentes sistemas de cultivo. Y bueno, en materiales y métodos, este muestreo se realizó en la empresa Orgánica, situado en el municipio de Higueras. Y bueno, aquí se presenta con rojo, este es el mapa del rancho, en el cual aquí, por ejemplo, ese es el cielo abierto, que aquí en esta foto todavía no tenían sembrado el orégano, pero tenemos un área de 200 metros cuadrados y también en malla sombra, que es donde estamos realizando nuestro muestreo. Y bueno, el muestreo se está realizando, se escogen 10 surcos, por cada surco se seleccionan 5 plantas con competencia completa, y bueno, cada surco con las 5 plantas forman nuestra unidad experimental. Bueno, los establecimientos del cultivo, que es el cielo abierto y malla sombra, la malla es del 50%, y la densidad de las plantas es de 15.900 plantas por hectárea en ambos casos. Y bueno, como manejo del cultivo, al hacer digamos, el establecimiento, se aplicaron 12 toneladas por hectárea. Esto se aplicó cuando se puso el cultivo, o sea, no lo aplicamos nosotros. Y bueno, después del corte se realiza deshierve, se aplica materia orgánica en proporción de 3 toneladas por hectárea, y el riego es por goteo para malla sombra y cielo abierto, diseñado por la misma empresa, y el consumo de agua es de 38 metros cúbicos por semana para malla sombra y de 76 metros cúbicos por semana para cielo abierto. Bueno, para la toma de datos se efectuaron 2 periodos, son los que llevamos hasta el momento, que ha sido el periodo de invierno y primavera. Y bueno, se midió para cada una de las plantas, se midió lo que es el diámetro, que consistió en medir de lado a lado las plantas. Luego se midió la altura, que consistió desde el suelo hasta el tallo más alto. Después se hizo el corte para sacar el rendimiento de materia verde. Y bueno, consiste en cortar o quitar 2/3 partes de la planta, y después se pesa el producto resultante. Esto de la unidad experimental, que sería el promedio de las 5 plantas. Y bueno, después de eso se pasa para sacar el rendimiento de materia seca, se pasa al cuarto de secado, se extiende las plantas, se seca después de 3 días, se pone en un cuarto a 55-60 grados centígrados por 3 días. Y bueno, después de eso se criba la materia seca, se retira el exceso de tallos, y ya obtenemos aquí como resultado nuestro producto, que a final de cuentas es el que interesa, que es pura hoja. Y bueno, para la extracción del aceite esencial se realizó por hidrodestilación por arrastre de vapor. Y bueno, aquí se utilizaron 50 gramos de la unidad experimental de hoja seca, y ya mediante el embudo de separación por diferencia de densidad se separa el aceite del agua, y ya después se guardó en congelación el aceite en los Cependor. Y bueno, para la evaluación de datos se utilizó un diseño completamente al azar, las unidades experimentales, como ya mencioné. La comparación de medias se realizó por DMS, y el paquete se utilizó el diseño Olivares 2012. Bueno, como resultados y discusión, en este primer muestreo de invierno,
encontramos que el diámetro, la altura, tienen diferencia altamente significativa en favor del tratamiento de malla sombra, concordante con lo que reportó Nieto, y también la producción en verde se tuvo una diferencia significativa. En cuanto a la relación de hoja-tallo, se obtuvo una diferencia altamente significativa, pero sobre el tratamiento de cielo. Esto indica que tiene las plantas de cielo abierto mayor número de hojas que tallos, y en malla se producieron más número de tallos que hoja. El rendimiento en seco, bueno, no se presenta diferencia significativa, sin embargo podemos observar que sí hay diferencia en peso. En el porcentaje de materia seca, también tiene mayor porcentaje de materia seca las plantas de cielo abierto. En cuanto al peso de la hoja, que a final de cuentas esto es lo que le importa a los productores, porque es lo que se comercializa. Todo lo demás, los tallos, la producción en verde, a final de cuentas no les interesa, porque ellos lo que venden es la pura hoja. No aparece aquí diferencia significativa, sin embargo, en este muestreo podemos observar que hay una diferencia de, pues digamos que son casi, bueno, son 9 kilos por hectárea. En cuanto a la producción de aceite esencial, también no se encuentra diferencia significativa, pero se produce, bueno, una diferencia mínima aquí en la producción. Y en cuanto al porcentaje de aceite esencial en base a la hoja, las de malla presentan 1.39% y el aceite esencial en las de cielo abierto es de 1.43%. Esto concuerda con lo reportado por Hernández Esparza con rendimientos de 1.5%, esto en plantas de Lipia berlanderi. Estos estudios no existen en Poliominta. Y se contrapone a lo reportado con Reyes de Ortega con una producción de Lipia del 2.5%. Y bueno, aquí podemos observar la expresión de las plantas en los dos sistemas, y donde en el eje de las X, bueno, tenemos los surcos, en el eje de las Y el diámetro representado en metros y la altura, y se observa mayor crecimiento, mayor diámetro y mayor altura en las plantas representadas en malla, que son aquí de color azul. Y bueno, aquí la gráfica de la producción de hoja seca, producción de aceite y el porcentaje de aceite, en el cual podemos ver que el porcentaje de aceite es mayor en cielo abierto. Para el segundo muestreo, en primavera, volvemos a obtener los mismos resultados con diferencia en diámetro o altura, pero el rendimiento en verde, a pesar de que no se marca aquí una diferencia significativa, se observa que en cielo abierto hay mayor peso. Relación hoja-tallo, sigue se presentando mayor en cielo abierto, lo mismo, mayor número de hojas. El rendimiento en seco, mayor rendimiento en cielo abierto. En el porcentaje de materia seca, tiene mayor porcentaje el cielo abierto. Peso de hoja seca, aquí no aparece diferencia significativa, pero bueno, aquí podemos observar que en malla son 182 kilos y en cielo abierto son 155, que tomando en cuenta el precio de 240 pesos por kilo, sí hay una diferencia ahí en precio. En producción de aceite, 3 litros por hectárea en malla y 5 litros en cielo abierto. No parece diferencia significativa, pero bueno, si tomamos en cuenta que a lo mejor el litro cuesta alrededor de 5,000 pesos, bueno, pues ya hay una diferencia. Y bueno, en la producción de aceite esencial, mayor porcentaje con respecto a la hoja en la cielo abierto. Aquí igual la expresión de las plantas en cielo abierto y malla sombra. Y bueno, mayor altura, mayor diámetro, perdón, mayor altura en las plantas que crecen en la malla. Igual nuestra gráfica expresando el rendimiento de hoja, producción de aceite y el porcentaje de aceite. Y bueno, de acuerdo a las referencias consultadas, concordamos con lo que estableció Nieto en el 2012, reportando que el rendimiento de materia verde, que hay mayor rendimiento de materia verde de tallos en las plantas bajo malla sombra, debido a que bueno, existe mayor humedad en el suelo, la apertura estomática permite mayor intercambio de CO2, logrando mejor fotosíntesis y bueno, produciendo que la planta crezca más. Y bueno, como conclusiones, mayor en las plantas de cielo abierto, mayor peso de hoja seca,
porque tiene mayor número de hojas, la altura de las plantas y diámetro en malla sombra es mayor, y bueno, a pesar de no se encuentran diferencias significativas, la producción de materia seca y la calidad del aceite y la cantidad del aceite esencial, perdón, es similar. Y bueno, este es nuestro calendario de actividades, en la cual el próximo semestre, ahorita vamos aquí, en el próximo semestre seguimos evaluando la producción. Esperamos hacer la evaluación de la calidad del aceite esencial, buscando los componentes o el porcentaje de uno y otro en malla sombra y cielo abierto, de carbacrol y timol. Y bueno, aquí este análisis se realizará por cromatografía de gases, buscando los componentes mayoritarios. Y bueno, como actividades extracurriculares tenemos una jornada de capacitación con RECIT en marzo del 2013. Y es todo, muchas gracias. ¿Preguntas? La ingeniero Norma. Nora. Hola, Alan. Yo quisiera así rápidamente, pero bien rápidamente, que nos dieras una descripción del hábitat natural de la planta. Del hábitat natural Rápido, de la planta. así, rápido. Bueno, la planta crece en la Sierra de Higueras. ¿Cómo? ¿Cómo la encuentras? De forma silvestre, de forma natural. ¿Qué hay? ¿Dónde está todo eso? Bueno, existen diferentes, bueno, a pesar de lo que se ha consultado ahí con los cultivadores de esta planta, y se encuentra bajo árboles, pero ellos prefieren las plantas que crecen bajo la sombra, o sea, sin sombra, porque ellos dicen que tiene mayor peso la hoja. Y aparentemente está siendo eso reflejado en tus resultados, Así ¿verdad? es. La pregunta va encaminada hacia la idea o la decisión de haber tomado, de haber escogido una malla sombra con ese porcentaje de luz sombra. ¿No crees tú que te haya afectado los resultados directamente? ¿De dónde, cómo fue que escogiste o cómo fue que decidieron? ¿De dónde te respaldaste para escoger ese tipo de recubrimiento? Bueno, por la literatura citada, digamos que la planta es considerada de media sombra porque crece debajo de árboles, y en cuanto a los estudios realizados en Lipia, también se utilizó malla del 50%, entonces fue la misma opción que nosotros utilizamos para este cultivo. De acuerdo a la literatura de años de trabajar en agricultura protegida, hemos visto que la proporción 25-75 luz-sombra es lo ideal, máximo que estaríamos requiriendo para un sombreo o una reducción de la temperatura, en este caso, conservación de la humedad, otros aspectos que tú mencionaste, dado que las plantas necesitan sol, sí. Y como pudimos ver, tienes las plantas que están etioladas, tienes una mayor proporción o una menor proporción de hojas y tallo a cielo abierto que bajo la malla sombra. ¿No crees tú que te esté siendo esto afectado por el porcentaje de luz sombra que escogiste en la malla? Pues probablemente, no sé, podríamos tomarlo en cuenta y a lo mejor buscar la opción o consultar con el comité de tesis a ver si podemos a lo mejor poner o tratar de buscar el obtener ese tipo de malla con 75-25. El doctor Humberto Ferriz. Alan, ahorita mencionaste que utilizaste un diseño completamente al azar. Sí. ¿Y cuáles fueron los tratamientos? Malla sombra y cielo abierto. Dos. Pero ¿cómo hacer un análisis estadístico con ese tipo de diseño? Si tienes dos tratamientos nada más. Pero tenemos, bueno, no sé, 10 repeticiones. No, ¿cómo calculaste los grados de libertad entonces? Bueno, a lo mejor no lo hemos checado muy bien en ese aspecto. No, es que no se puede. En todo caso, lo que pudiste haber hecho fue una test student para comparar dos medias. Ok. No, la verdad es que no tengo absolutamente claro cómo pudieron hacer el análisis estadístico. Bueno, ese es un aspecto que creo que hay que revisar. Sí, sí. Muy, pero con mucha calma. Sí, muchas gracias. Con mucha calma. Lo checaremos entonces. Ahora, otro aspecto es que, suponiendo que los resultados están bien, sí.
dices que no hubo diferencia significativa para peso seco. ¿Qué es lo que interesa finalmente, ¿verdad? La hoja seca. Creo que debías de estar un poquito más consciente de lo que estás diciendo cuando nos comunicaste, ¿verdad? Que aunque el tratamiento no tuvo diferencia, pues como el valor numérico es mayor en el tratamiento de malla, en el de malla, que en el otro, entonces económicamente puede ser bueno esto. Pues permíteme decirte que estás equivocado, porque si tú hiciste un análisis estadístico y asumimos que está bien hecho el análisis, la probabilidad de lo que tú estás diciendo es simplemente que son iguales, ¿sí? Y ese debe ser lo que te fundamente en un trabajo de investigación que estás desarrollando, es el criterio que te debe de fundamentar, ¿sí? Y nada más para complementar lo de la malla sombra o el sol, a pleno sol, ahí lo que pareciera que está sucediendo es simplemente que las células se alargaron, porque la producción de materia seca no se vio afectada por el sistema de producción. Y esto tiene que ver con las conclusiones que nos estás comentando. A criterio mío están equivocadas. Ok, bueno, muchas gracias. Para que consideres tus comentarios. Gracias. Gracias. Estamos ya desfasados en el tiempo. Un minuto, maestro. Nada más un comentario, me gustaría que aclararas. No sé si recuerdes cuando vimos las pruebas de T y que también se podían hacer con un análisis de varianza y completamente al azar. ¿Te acuerdas tú de la relación que existe entre la T y la F? La verdad en este momento no. Está reprobado. No, realmente sí se puede hacer un completamente al azar. De hecho, la T al cuadrado es igual a la F. Lo mismo que la T de tablas al cuadrado es igual a la F de tablas, ¿verdad? Y es completamente válido hacer un completamente al azar, y en este caso tendrías 18 grados de libertad. 18 grados de libertad para el error, ¿verdad? Lo cual pues es bastante aceptable. Muy bien, muchas gracias, Alan.